Ah, si tienes el tiempo, más o menos, yo me acuerdo como 30 minutos que tenemos pendiente, ¿no? Sí, señor. A ponerlo aquí en 35 para que arranquemos mientras entre estas chicas y con eso nos metemos ya en el esquema. ¿Listo? Sí, quedaron faltando Para que 29, completen sí. el trabajo, porque hay Dios bendito, siga mi Dios. Bueno, ahorita que hablamos cuando lleguen todas estas viejas. ¿Ya están viendo mi pantalla o todavía no? No, señor. Aquí. ¿Y ahora cómo andamos? ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Entonces, si miramos en términos generales, digamos, la conferencia, pues Hernando es muy claro, ¿no? Ujú, Viejo Estigadera, y la idea también es pues, que nosotros también tengamos como claro desde dónde es que surgen todos esos cambios, ¿cierto? De las sí. últimas reformas que han sucedido. Y digamos que para mí la fundamental fue esta, ¿correcto? La que le dio un vuelco a muchas cosas, ¿cierto? Lo explicaba él, claro, ¿cierto? De que había unos artículos nuevos, unos que Ujú, han sido modificados. ¿Listo? sí, señor. Para que sigamos en el cuento. ¿Ustedes ya vieron impuestos? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Y no vieron nada de esto? Sí, lo de la renta. Ah, ¿lo del qué? No. No, digo de De, las reformas, si hablan de de la reformas, que reforma, era... no. ¿Sí o no? Y No. no se preocupe que no hay ningún problema. Voy a ver si les subo las diapositivas de todo lo que está presentando él porque, para que completen el trabajo, ¿listo? No, ahorita Ah, hablamos de... No, yo bueno, leí esa... No, pero bendito sea mi Dios. ¿el Pero ensayo? bueno, sí. Pues sí, la idea es que les sirva más a ustedes, ¿no? Bueno, Bueno, muy bien, ahí estamos viendo la pantalla ya, ¿no? Lo vamos a dejar aquí en 33 y arrancamos. sí, señor. Bueno, si no hay patrimonio original porque usted apenas están haciendo, ¿sí? Y pongamos la más extrema, supongamos que si estoy en el tercer año de existencia, ¿tengo patrimonio líquido del año anterior? Sí, y si ese patrimonio líquido del año anterior es negativo, ahí sí 3 por 0 da 0, entonces no, ahí sí no es deducible nada, hermano. Pero entonces, al menos en el primer año, yo sostengo la tesis de que como no hay patrimonio líquido año anterior, ahora, por eso les digo, esto es una tesis que va a estar sujeta a interpretación de la DIAN, porque es un artículo totalmente nuevo. Entonces, en nuestro primer año no tenemos patrimonio líquido, ¿nos podemos deducir todo? Yo diría que sí. Que no, el abogado mayor interpretar, ahí tendríamos que decir que sí se puede decir todo porque no existe ese patrimonio líquido del año anterior, no existe. En los demás años, si el patrimonio del año anterior es negativo, ahí sí existe y es negativo, hermano. O sea, ahí sí existe y es negativo, multiplique, 3 por 0 le da 0. Todos los intereses que haya pagado, hermano, no son deducibles. ¿Listo? ¿Cambio importantísimo? Sí. Eso implica planear la tributación de la empresa desde el comienzo del año. ¿Nos vamos a endeudar? Sí. ¿Nos va a dar cuánto de interés deducible? Depende del patrimonio líquido del año anterior. ¿Listo? Cambio súper importante. Sigamos. Más cambios en los gastos deducibles. El artículo 159 de la ley modificó el 134. Ya casi llegamos al CRE. ¿Sí? El artículo 159 de la ley modificó el 134 del estatuto agregándole un parágrafo que dispone, está citado textualmente, para los casos en los que se opte por utilizar el sistema de depreciación de reducción de saldos, no se admitirá un valor residual o valor de salvamento inferior al 10% del costo del activo y no será admisible la aplicación de los turnos adicionales establecidos en el artículo 140 del estatuto. Entonces, señores, ¿ustedes se acuerdan de cómo es la fórmula para calcular la tasa anual de depreciación con el sistema de reducción de saldos? Es la fórmula que están viendo allí. Tasa anual es igual a 1 menos N son los años de vida útil del activo, N está en el radical, y el radical abarca al resultado de valor de salvamento sobre costo inicial del activo. Valor de salvamento sobre costo inicial del activo. Entonces, ¿qué pasaba hasta el 2012? Que la norma no me ponía un límite mínimo en cuanto al valor de salvamento. Y si usted es muy matemático, ¿qué pasa si al BS le pone un 1% del activo o un 2% del activo? El resultado de la fórmula es que la tasa anual es más grande.
Pero si ahora me dicen que al BS, al valor de salvamento, le tengo que poner por lo menos el 10% del costo del activo, la fórmula ya le da un porcentaje de depreciación más pequeño. O sea que están limitando el monto de la depreciación anual que se puede calcular con el sistema de reducción de saldos. Están limitando el monto de la depreciación anual que se puede calcular con el sistema de reducción de saldos, porque estaban bajando muy rápido los impuestos de las empresas si el valor de salvamento como mínimo siempre tiene que ser un 1 hasta el 2012, porque si no la fórmula va a errores. Tenías que poner un 1 por lo menos. Entonces la gente ponía valores chiquitos de salvamento y la tasa anual de depreciación daba grande. ¿Listo? Entonces se formaba un gasto de depreciación fiscal grande. Ahora no, ahora ese BS en la fórmula tiene que ser mínimo el 10% del valor del activo. Y tomar en cuenta, entonces, ¿qué dice el artículo 140? Está citado acá abajo, el artículo 140 es el que dice que si el activo se usa más de 8 horas, entonces por cada 8 horas adicionales se aumenta la cuota de depreciación en un 25% proporcional por fracción. Entonces, ¿qué pasa con ese 140? Que si usted va a usar el sistema de depreciación de reducción de saldos, dice que al mismo tiempo no va a poder mezclarlo con el 140, hermano. O sea, es que le sacaban el superjugo a la depreciación. Estaban sacando el superjugo mezclando 134 más 140. Entonces, no, si optas por la reducción de saldos, no puedes al mismo tiempo incrementarlo con lo que es el 140. ¿Listo? Y el artículo 130 que estoy diciendo allí que el artículo 130, ¿ustedes recuerdan lo que dice el artículo 130? Otra hojita. Artículo 130 es el que dice que cuando en una contabilidad se haya usado en la parte fiscal el sistema de reducción de saldos, y eso obviamente ayudó a rebajar la utilidad fiscal, pero la utilidad contable se dispara, que entonces una parte de la utilidad contable después de impuestos se tiene que llevar a una reserva, porque la utilidad contable quedó grande y la utilidad fiscal quedó chiquita, ¿sí o no? La utilidad fiscal quedó chiquita porque la depreciación por reducción de saldos es así de grande, mientras que en la contabilidad la depreciación la hacen por línea recta y la depreciación es chiquita. ¿Qué le pasa a la utilidad contable? Es más grande que la utilidad fiscal. Ese exceso de la utilidad contable sobre la fiscal, una parte, creo que es el 70%, hay que llevarla a una reserva del artículo 130. Entonces, esa parte sigue igual. Lo del artículo 130 de que haya que manejar esa reserva sigue igual. Hay que seguir manejando la reserva. Seguimos. El artículo 99 de la ley 1607 creó el nuevo artículo 356-1, que establece lo siguiente. Artículo 356-1, remuneración, cargos directivos, contribuyentes, régimen especial. El presupuesto, régimen especial, ¿no? Las que tributan al 20. El presupuesto destinado a remunerar, retribuir o financiar cualquier erogación en dinero o en especie por nómina, contratación o comisión a las personas que ejercen cargos directivos y gerenciales de las entidades contribuyentes de que trata el artículo 19 de este estatuto, no podrá exceder del 30% del gasto total anual de la respectiva entidad. Entonces, miren, con todos esos casos extremos y todo, le están poniendo un límite a todas las entidades del régimen tributario especial. A mí la duda es si esto le aplica también a las cooperativas, porque las cooperativas tienen un inciso en el artículo 19 que dice que para las cooperativas es deducible todo lo que la norma cooperativa les diga que es deducible en la parte contable. O sea, porque las cooperativas es como si tuvieran corona, ¿sí o no? Las cooperativas tienen corona frente al impuesto de renta. Entonces, las otras entidades del artículo 19, las del numeral 1 al numeral 3, que son entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, asociaciones, son 3 numerales. Las cooperativas están en el 4º numeral. Yo diría que esto va dirigido a las de los 3 primeros numerales del artículo 19. Que si van a meter gastos deducibles por pagarle a los gerentes de la fundación, el gasto es deducible si no se pasa del 30% del gasto total anual de la entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Sí. Entonces le pusieron un límite a la cantidad de dineros porque pareciera ser que entonces es el gasto más representativo de las entidades sin ánimo de lucro. Los sueldos, mire, sueldos, honorarios o cualquier forma de pago que le quieran hacer quedó limitado. Entonces, ¿qué acabamos de decir ahorita de las copropiedades mixtas o comerciales? Que ellas entraron al universo de esto, del régimen tributario especial, ¿sí o no?
Entonces ahí empiezan los que trabajan con las copropiedades, no van a poder remunerar, lo pueden hacer contablemente, pero en la parte fiscal les va a formar un gasto no deducible lo que se pase si el gerente lleva más del 30%. ¿Listo? Si se lleva más del 30%. Y el veneno que hay cuando en una entidad del régimen tributario especial un gasto no deducible, ¿cuál es? Que la parte de los gastos no deducibles sí produce impuesto. Entonces, armen el muñeco. Siguiente parte de la misma lámina habla de otra deducción. El artículo 195 de la ley 1607 modificó el artículo 16 de la ley 814 del 2003 para aumentar de 125% a 165% el monto de la deducción especial fiscal cuando se realizan inversiones en o donaciones a los proyectos de cine nacional. Cine. Hermano, hay que seguir haciendo más películas. Hay que hacer el paseo 3. El 4, el 5. ¿Sí? Y como aumentaron esta deducción, si yo soy un inversionista, yo hago una inversión en un proyecto de ley de cine nacional, ya mi declaración de renta no me van a dejar deducir el 125, el 165, venga, les voy a aportar para que en el paseo 3 traigan a Brad Pitt y llenemos esa sala, hermano. ¿Sí? Porque este Leguizamo no llenó la sala, hermano. ¿A quién le gustó el paseo 2? Ya, tú, medio. Pero miren, entonces están aumentando el beneficio para los inversionistas o los que donan a los proyectos de cine nacional, ¿sí? Entonces es una reforma tributaria que también trae varios beneficios, y en el IVA sí que trajo beneficios, pero con cosas en pro y en contra la vamos a estudiar. Seguimos, régimen de precios de transferencia, esta la voy a pasar un poquito rapidita para llegar al CRE, ¿sí? Después de este, me quedan varias láminas para llegar al CRE. Entonces, ¿qué pasó con el régimen de precios de transferencia? Amigos, artículos 111 a 121 de la ley, modificaron los artículos 260-1 a 260-11 del estatuto, estableciendo las siguientes novedades. Les voy a destacar las novedades en ese tema del régimen de precios de transferencia. Las operaciones sometidas a este régimen ya no son solo las que se realicen con vinculados económicos en el exterior, sino también las que se realicen con vinculados económicos ubicados en zonas francas. Pero miren, es que el artículo 85-1 del estatuto decía algo igual hace rato. Entonces simplemente es como que lo que ya decía el 85-1 lo trasladaron a esta zona de acá de los artículos 260-1 a 260-11. El 85-1 es un artículo como de la ley 1111 del 2006 y que dice que si usted le vende o le compra a sus vinculados económicos en zonas francas, que eso tiene que haberse hecho con precios de transfer, o sea, a precios comparables, para que, claro, porque es que, ¿cuál es la tentación de armar un entramado económico con uno de los del grupo allá en zona franca? Que le venden allá, o él vende bastante y la renta del tributo ¿a qué? Al 15, entonces, eso en el 85-1 tenía la restricción de que eso tiene que hacerse a precios comparables, pero ahorita en este rango los artículos 260-1, 260-11 también lo mencionan. En los métodos para definir los precios o márgenes de utilidad por operaciones comparables, se eliminó el residual de partición de utilidades, ¿ok? Si existen operaciones de compraventa de acciones entre vinculados, no se aceptará el valor intrínseco como referente de que las operaciones se hicieron a precios comparables. Ya no sirve decir que yo le vendí a mi vinculado en el exterior o en zona franca las acciones que tenían otra empresa y se las vendía a valor intrínseco. No, tienen que usar otro criterio para decir que se hizo a precios comparables. El artículo 260-4 fija ahora con mayor detalle cómo se puede definir si dos operaciones son comparables o no. Se desgastaron ahí explicando cómo es que se va a decir que hay dos operaciones o más que son comparables. El artículo 260-5 dice que la documentación comprobatoria tendrá que estar firmada por revisor fiscal. La documentación comprobatoria. Véase también el decreto 1602 de julio del 2012 que modificó el decreto 4349. ¿Saben en qué consistió este cambio? La documentación comprobatoria ya no hay que tenerla guardada hasta el día en que la DIAN se la pida a uno. No, la documentación comprobatoria ahora hay que entregarla automáticamente. O sea que usted no se salva de hacerla y tenerla que entregar, hermano. Usted está sujeto a elaborar la documentación comprobatoria. Eso hay unos límites para que usted quede obligado a hacer, unos límites en activos o ingresos para que usted quede obligado a hacer la documentación comprobatoria por las operaciones con sus vinculados económicos en el exterior. El artículo 260-7 indica que ahora será más fácil para el gobierno colombiano definir a los países que a su juicio califiquen como paraísos fiscales, pues es suficiente con que cumpla cualquiera de los criterios allí mencionados y no los dos que como mínimo se pedían en el anterior artículo 260-6. Señores, ahora sí se va a poder disparar
el nombramiento de países como países considerados paraísos fiscales. Es que estas normas de que el Estado colombiano podía señalar a un país como país paraíso fiscal estaban frenadas, su aplicación estaba frenada, porque el artículo 260-6 exigía que se dieran 2 de las condiciones que se mencionaban allí. Ahora es con que se dé una sola de las condiciones que menciona el nuevo artículo 260-7, ya inmediatamente el gobierno va a poder decir, ese país es paraíso fiscal. Si usted hace operaciones con ese país, con alguien ubicado en ese país, sea o no vinculado suyo, pero porque ese es un país que yo lo voy a considerar paraíso fiscal, mijo, esas operaciones se tienen que someter a, pues, ¿qué tal que nos declaren? Entonces, ustedes le compran mucho a ¿qué? Panamá, ¿cierto? Los comerciantes viven trayendo mercancía y mercancía de Panamá. Te van a decir, mijo, si usted me importa, eso es un ejemplo, ¿no? Eso es un criterio que va a tener que decir, Panamá quedó convertido en paraíso fiscal. Entonces las operaciones que usted me está importando de allá, sea un vinculado o no vinculado a usted, pero porque está trayendo de un país paraíso fiscal, queda sometido a régimen de transferencia. Entonces pilas, porque ahorita sí se va a disparar el nombramiento de países como país paraísos fiscales, y eso trae más efectos en otras cosas que ya vamos a ver. Se elimina la declaración informativa consolidada. ¿Se acuerdan que estos precios de transferencia usaban 2 formularios, 120 y 130? Se acaba el 130. Solo va a existir el 120, la declaración informativa individual. Entonces, ya no mencionan la declaración informativa consolidada. ¿Sí? Se reducen las sanciones aplicables a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa individual. Les redujeron las sanciones. Es un artículo larguísimo, pero para que usted sepa cómo le van a castigar con sanciones. ¿Esto cuándo genera sanciones? Cuando usted no presenta oportunamente las declaraciones informativas, la que quedó que sí se tiene que presentar, la individual. Cuando usted no la presente o la presenta extemporáneamente, eso es lo que, o si la corrige. Entonces, si no la presenta o si la presenta extemporáneamente o si la corrige, tiene una serie de sanciones y eso lo modificaron otra vez. La idea es que son sanciones más suaves, pero es un artículo larguísimo que hay que leer, artículo 260-11. ¿Listo? Novedades en materia de rentas exentas. Miren, rentas exentas, el artículo 161 de la ley realizó una modificación tácita. Me toca mencionar esto porque esto hasta luego se relaciona con el CRE. El artículo 161 de la ley realiza una modificación tácita al 207-2, pues se extiende por otros 5 años más, 2013 a 2017, el beneficio de rentas exentas para las actividades del numeral 8 de ese artículo 207-2, o sea, para los que estén produciendo nuevo software nacional. Eso se acababa en el 2012. El beneficio del numeral 8 del artículo 207-2 se acababa en el 2012. Entonces, ¿qué hicieron? Lo alargaron 5 años más. Y ahí dice, ese beneficio terminaba en el 2012 junto con los del numeral 7, rentas para arrendadores de licencia habitacional, y el numeral 9, rentas de los fideicomisos que vendan bienes raíces para proyectos de interés público. Lo del numeral 7 y lo del numeral 9 sí se murió. Entonces, lo del numeral 7 y lo del numeral 9 del 207-2 existió hasta el año 2012. Esos 2 beneficios ya no se extienden más. El que extendieron, ¿cuál fue? El del numeral 8. Y los de los otros numerales también siguen por unos añitos más, porque los únicos que se morían en el 2012 eran el 7, el 8 y el 9, le alargaron el beneficio al 8. Y el artículo 162 de la ley le agregó al mismo artículo 207-2 otro numeral, para que sean exentas las rentas por intereses que se ganan los fondos de pensiones y cesantías en unas reservas donde deben colocar sus recursos. Además, todas las rentas exentas, todas las rentas exentas del artículo 207-2 que sigan vigentes, sí se podrán restar en la base del impuesto a la equidad, al menos durante los años 2013 a 2017. Las rentas exentas del artículo 207-2 que sigan vigentes, sí se van a poder restar al menos entre los años 2013 a 2017. Porque es que vamos a ver que la base del CRE acepta meter unas rentas exentas, pero no todas. Acepta meter unas rentas exentas, pero no todas. ¿Listo? Otro cambio con las rentas exentas, el artículo 150 de la ley, que ya fue reglamentado, primera reglamentación de la ley 1607. El artículo 150 de la ley 1607, que ya fue reglamentado con el decreto 2763 de diciembre 28, estableció que durante los años 2013 a 2017 serán exentas del impuesto de renta y de ganancia ocasional, pero no exentas del CRE, las rentas ordinarias o por venta de activos fijos poseídos por más de 2 años que obtengan las nuevas empresas
de persona jurídica nacional o extranjera o de persona natural residente o no residente que se instalen en el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Hay que ir a montar el negocio allá, hermano. Allá no hay IVA tampoco, hermano. Allá eso se vende. Hombre, ¿verdad que allá le venden a uno un televisor por 100.000 pesos, pero cuando llegas aquí te dura 3 meses? ¿Listo? Entonces, beneficio para nuevas empresas de persona natural o jurídica que se instalen en... Es que esta reforma tributaria le dio para todo, hasta para ayudar a San Andrés. Esta fue la ayudita. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para las nuevas empresas que se instalen allá? Los requisitos son inscribirse en Cámara de Comercio de esos territorios, en el RUT de la DIAN y llevar a cabo la totalidad de sus operaciones solo en ese territorio. No es que van a ir a montar sucursales, no. Nueva y que funcione solo allá. Nueva y que funcione solo allá. En el año de inicio y antes de diciembre 31 deben llevar a la DIAN los documentos del artículo 6 del decreto 2763. Miren, el beneficio es para disfrutarlo solo entre el 2013 y el 2017. Si usted va y monta el negocio en San Andrés en el 2017, pues el 2017 fue el último año, hermano. Así que los que se quieren aprovechar de esto, ¿cuándo tienen que ir? Ya, hermano, ya, para que se alcancen a disfrutar sus 5 años de beneficio, ¿listo? Entonces, en el año en que inicien operaciones deben llevar a la DIAN antes de diciembre 31 los documentos del artículo 6. ¿Esto a qué les suena? ¿Se acuerdan al decreto 4910 de las pequeñas empresas? Casi que calcaron, casi. Pero este beneficio de las nuevas empresas en San Andrés no es igual al de las pequeñas empresas de la ley 1429. Sigamos un momentico. Entonces, llevar los documentos del artículo 6 del decreto 2763, ese artículo tiene un parágrafo, si vinieron los amigos de la DIAN que tomen nota, ese artículo tiene un parágrafo ilógico, pues dice que las que inicien en el 2013 deben llevar esos papeles antes de marzo 31 del 2013. Eso yo creo que el tanto copy-paste. Y a las carreras en diciembre 28 porque iban a celebrar el fin del mundo, se les fue eso así, pero eso no tiene lógica. Las que estén haciendo en este 2013, también hasta diciembre 31 del 2013, oportunidad de llevar los papeles. Y luego, antes de marzo 31, siguiente al año en que se va a tomar el beneficio de renta exenta, llevar los documentos del artículo 7 del decreto 2763. ¿Sí? Se va cerrando cada uno de los años en que se va a sacar el beneficio, entonces antes de marzo 31 siguiente, llevar los documentos del artículo 7 a la DIAN. Sigo. Otro requisito, llevar contabilidad en la que se discriminen los ingresos que sí tienen beneficio con sus respectivos costos y gastos y los demás ingresos que no tienen beneficio. Se dedicarán a alguna o varias de las siguientes actividades. Solo se pueden ir a San Andrés a esto, no se pueden ir a traquetear, no. Sí. Servicios turísticos, producción agropecuaria, piscícola, maricultura, mantenimiento y reparación de naves, salud, procesamiento de datos, call center, corretaje en servicios financieros, programas de desarrollo tecnológico aprobados por Colciencias, educación y maquila. Hasta ahí. Mire a ver si esos negocios le pintan bien a usted y se va para San Andrés y monta eso allá. ¿Listo? C. Al iniciar, contratarán laboralmente en forma directa y sin usar empresas temporales de empleo un mínimo de 20 raizales. ¿Qué son raizales? Esos que hablan, muchos no los va a poder dirigir. Venga temprano. No va a poder. 20 raizales. O 50 si es para actividades financieras. ¿Ya? Vamos a ver puros negritos de trenzas allá en el banco atendiendo. ¿Listo? Y cada año aumentarán la planta de personal en un 10%. Ah, eso sí. Tienen que ir, empiezan con un mínimo y van subiendo cada año en que se tomen el beneficio. Esos nuevos trabajadores no deben venir de empresas con las que exista vinculación económica. Ah, ¿sabes? Llevamos a los del interior para allá. No. Los de empresas vinculadas allá dentro de San Andrés, no. A lo largo del año sí sufrirán retenciones a título de renta o ganancia ocasional. ¿Ven una diferencia con la ley de la ley 1429? A las pequeñas empresas de la ley 1429 no se les hace retención. A estas sí se les va a hacer retención. Y las pequeñas empresas de la ley 1429 tienen que mantener un tope de activos y de trabajadores, ¿cierto? Un tope máximo. Estas no tienen topes máximos. Acá pueden empezar como pequeñas y volverse grandes. Y durante los 5 años sacarse los beneficios, ¿ok? Tienen es un tope mínimo de trabajadores, no tienen un tope máximo de trabajadores, un tope mínimo de trabajadores. Presentar oportunamente las declaraciones tributarias y la seguridad social. Nota, estas nuevas empresas tienen ventajas y desventajas en comparación con las que se otorgan a las pequeñas empresas. Ahí ya les estoy diciendo entonces. El punto del mensaje aquí es, si usted se va a ir a San Andrés y va a formar una nueva empresa, usted va a tener que decidir por cuál de los dos caminos se va. O se va por los caminos de la ley 1429, o se va por estos caminos de este artículo 150 de la ley 1607, pero no vas a poder usar los dos beneficios al mismo tiempo. Cada ley es distinta, ¿ok? Cada ley es distinta, usted va a escoger. Descuento del impuesto de renta, aquí hay una novedad, dice el artículo 60 de la ley 1607, agregó al estatuto el 498 raya 1, este es importantísimo, miren.
agregó al Estatuto Tributario el 498-1 para permitir que las personas jurídicas y naturales responsables del IVA en el régimen común, si hacen compras o importaciones de bienes de capital, ¿qué son bienes de capital? Las máquinas productivas, grabadas al 16%, sea en forma directa o mediante leasing financiero con opción de compra, pueden descontar en el impuesto de renta del año siguiente al de la compra. ¿Qué es un descuento? Es un rengloncito que está allá debajo, después de cuando usted ya calculó el impuesto de renta. Cuando usted ya tiene calculado el impuesto de renta, hay un renglón que dice descuento. Entonces, meter allá en el descuento. ¿Qué vas a meter? Una parte de ese IVA. Una parte del IVA que pagaste en la compra de tu bien de capital, o sea, de tu maquinaria. Tienen que ser bienes de capital. Ese descuento se someterá al límite de los descuentos del artículo 259. Ustedes saben cuál es ese límite, ¿no? Que el impuesto neto de renta, el que queda después de los descuentos, nunca puede ser inferior al 75% del impuesto que saldría si la renta presuntiva hubiera sido la base del impuesto. Ese es el límite del 259. Sin embargo, para poder saber qué parte de ese IVA se podrá tratar como descuento, toca esperar hasta el 1 de febrero de ese siguiente año a que el gobierno publique un decreto donde haga sus cálculos de IVA recaudado en ese año anterior y por cada 10 millones de VT. Hagan ese cálculo. Por cada 10 millones de VT recaudados en exceso, entonces se dirá que podrá descontar un punto de esos IVAs pagados en los bienes de capital. Entonces, usted compra, vamos a suponer esto, usted se compra el bien de capital en este 2013, usted está interesado en este descuento, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que esperar hasta febrero 1 de qué año? Del 2014, a que el gobierno diga, en el 2013 nos fue muy bien, recaudamos en exceso 20 millones de VTs. Entonces eso nos da para poder descontar ¿cuánto? 2 puntos de ese 16%. ¿Entendieron la regla de juego? Esta es la regla de juego de ese descuento. Ya veo por aquí la monita, y entonces yo les quería mandar al refrigerio, era estudiando el CRE, me va a tocar estudiarlo después del refrigerio, ¿sí? Entonces lo estudiamos después del refrigerio. Sí, miren, entonces déjenme acabar estas laminitas para que después del refrigerio sea solo lo del CRE. Dice, sigamos aquí, el 254, hay otra novedad allí importantísima. El artículo 96 de la ley 1607 modifica el 254, indicando que cuando las sociedades nacionales hayan obtenido rentas en el exterior, sobre las cuales les hicieron pagar impuestos de renta en esos países, entonces podrán restar ese impuesto como un descuento en su formulario colombiano de su impuesto de renta. Ese descuento no puede exceder al resultado del impuesto de renta más impuesto CRE que esas rentas del exterior hayan producido ante el gobierno colombiano. O sea, el artículo 254 es el que me dice que si mis rentas en el exterior pagaron impuestos allá y a mí me toca declararle al gobierno colombiano esas mismas rentas, entonces porque las tengo que declarar al gobierno colombiano, yo las calculo en una columnita aparte y digo, al declararlas acá ante el gobierno colombiano me están produciendo un impuesto con mi tarifa de impuesto colombiano de tanto. Y a ese impuesto de tanto le puedo restar el impuesto que ya habían pagado en el exterior. ¿Listo? Pero entonces, como ahora las sociedades, o hablando de las sociedades colombianas, van a quedar con dos impuestos, con renta y con CRE, entonces le están diciendo, es en el impuesto de renta donde se van a poder restar los descuentos. Solo en el impuesto de renta es donde se van a poder restar los descuentos por este tipo de situaciones, que porque la renta ganada en el exterior había pagado impuestos allá. Es solo en el impuesto de renta. Pero que al momento de definir cuánto descuento le puedo meter a la declaración de renta, sí me dejan tomar en cuenta mis dos impuestos, el de renta más el del CRE. El universo de esos dos es el que yo sumo y digo cuánto descuento puedo meter esto, porque no se puede pasar de esta suma. Listo, lo puedo meter, pero ¿a qué declaración se lo meto? A la declaración de renta, solo a la declaración de... ¿Me entendieron esa parte? Un punto muy importante de tenerlo allí para los que sus rentas del exterior las hacen pagar impuestos por allá. La modificación a ese mismo 254 indica que cuando se trate de descontar en el impuesto de renta los impuestos de las rentas por dividendos ya pagaron en el exterior, entonces solo se lo permitirán a los contribuyentes para los cuales sus acciones que originaron ese ingreso por dividendos si las manejan como sus activos fijos y las hayan poseído en su patrimonio por menos de por lo menos 2 años antes. Entonces, si usted es una persona que reside aquí en Colombia, que tiene acciones en el exterior y allá le pagan dividendos,
y al pagárselos allá le quitaron impuesto de renta de esos países. Usted se trae ese dividendo para su formulario colombiano y en el formulario colombiano le va a producir otra vez impuesto. Que entonces el impuesto que ya pagó allá en el exterior lo dejan restar acá, siempre y cuando usted sea un accionista que había poseído esas acciones ¿por cuánto tiempo? Por más de eso. Sí, se empezó a ganar dividendos al primer año, hermano, no le van a dejar restar ese impuesto que ya pagó allá. ¿Sí la pillaron? Un límite muy importante. Es que esto se globalizó, señores. O sea, esto ya tenemos sociedades en Panamá, inversiones en Venezuela, ya con Chávez quebrado. ¿Sí? Es que Willy Colón escribió en el Twitter que Venezuela tiene un presidente Maduro y otro podrido. Así escribió Willy Colón, lean a la revista Semana. Sí. El artículo 97, eso sí, ¿no? Sí. El 97, la cogen así, es así. El artículo 97 modifica el 256 para indicar que el descuento que manejan las empresas colombianas que obtienen ingresos internacionales por servicios de transporte aéreo marítimo también tendrá en cuenta el monto del CRE. Ese es un cálculo. Entonces, el CRE va a jugar, lo que usted liquide por el CRE, que va a estar en otro formulario aparte, va a jugar al momento de definir cuánto descuento de impuestos pagados en el exterior se puede meter a su formulario. ¿De cuál impuesto? Del de renta. ¿Listo? Sigamos. Cambios en la tarifa del impuesto de ganancia ocasional. Dice el artículo 94 de la ley 1607 modificó el artículo 240 que contiene la tarifa del impuesto de renta para personas jurídicas del régimen ordinario y que estén por fuera de zona franca o que si están dentro de zona franca sean usuarias comerciales. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que en zona franca hay 3 tipos de usuarios: usuario operador, usuario industrial y usuario comercial. El usuario operador y el usuario industrial tributan al 15%. Pero el usuario comercial tributa venía tributando al 33, ahora va a quedar con 22. Entonces, los que estén por fuera de zonas francas y los que estando en zona franca sean usuario comercial, ellos quedaron ahora con tarifa de 25. Los que estén en zona franca y que sean usuario operador, usuario industrial, siguen con 15. ¿Listo? Sí, pero para los años 2013 y siguientes las tarifas quedan así. Las sociedades nacionales y las extranjeras que sí tengan en Colombia establecimientos permanentes tributarán al 25%. Y miren esto trae unos efectos escondidísimos importantes. Al bajar la tarifa del 33 al 25, miren lo que dice el paréntesis. Al reducirse esa tarifa, se ordena también reducir todas las normas del estatuto que establecían tarifas al 33% para personas jurídicas. ¿Qué otras normas del estatuto tributario hablaban de 33%? Las de las retenciones en la fuente a personas jurídicas extranjeras o personas naturales extranjeras, artículos 408 o 406 y siguientes del estatuto. ¿Se acuerdan de eso? Si yo le pago un honorario a un extranjero no residente que se ganó el ingreso aquí, yo le puedo terminar haciendo retención del 33. Entonces, noten, la reducción de la tarifa hace que todos los lugares donde se hablara de 33% solo para personas jurídicas, en los otros lugares donde el estatuto tributario hablara de 33% para una persona jurídica, una retención en la fuente, por ejemplo, de una persona jurídica extranjera que se ganó un ingreso aquí en Colombia, entonces esa tarifa también se entiende reducida. Esa tarifa de retención también se entiende reducida. Cualquier tarifa de retención que dijera por ahí 33% y aplicable a una persona jurídica se rebaja al 25%. Pero si la tarifa dice 33% y es a una persona natural, no se entiende rebajada a 25%. Se entiende rebajada si ese 33% de retención se lo iban a hacer a una jurídica. Así quedó redactado. ¿Listo? Las sociedades extranjeras que no tengan establecimiento permanente en Colombia sí quedan obligadas a presentar declaración, sí quedan obligadas a presentar declaración, que ya expliqué cuándo pasa eso, tributan al 33%. Esas sí van a seguir tributando al 33%, las extranjeras que no tengan domicilio. Además, miren, me tienen que tachar una partecita que se me fue equivocada ahí en el material. En el último inciso de esta lámina tenía yo un error para que ustedes me lo tachen. Entonces, ¿cómo queda el último párrafo? El último párrafo dice, además el artículo 106 de la ley modificó el artículo 313 del estatuto reduciendo de 33% a 10% el impuesto de ganancia ocasional para todas las personas jurídicas. Táchenme lo que seguía de ahí para adelante. Táchenme lo que seguía de ahí para adelante, que eso era un error que se fue ahí en las láminas. Eso no va ahí, eso era un estudio equivocado de la norma, entonces tácheme la parte que seguía ahí, ¿listo? Eso que no alcance a quedar en el diario oficial, ¿listo? Ustedes son los congresistas, tachen eso ahí. Entonces,
el párrafo termina así. Reducen de 33% a 10% el impuesto ¿de qué? De ganancia ocasional. Miren, eso es una ventajísima impresionante, sobre todo para las sociedades en liquidación. Porque una sociedad bien en liquidación, ¿a qué se dedica? A vender sus activos para pagar sus pasivos. Y como son activos poseídos por más de 2 años, ¿dónde se declaraba eso? En ganancia ocasional. Y como eran activos casi totalmente depreciados y los vendían a buen precio, eso era pura utilidad pura, ¿sí o no? Entonces, esas utilidades estaban pagando ¿cuánto de ganancia ocasional? Entonces ahora le están poniendo el 10. Eso está ayudando muchísimo a la tributación de esos que estaban vendiendo muchos activos. Esa tarifa que se reduce del 33 al 10 es por conceptos diferentes a lotería, rifas y similares. Por conceptos diferentes a lotería, rifas y similares. Porque si una persona jurídica o natural se llega a ganar una lotería, o un concurso, o un premio, la retención de ganancia ocasional y el impuesto de ganancia ocasional sigue siendo el 20. ¿Listo? ¿Cómo la vieron? ¿O cómo la vamos viendo, más bien? Bien, señor. Ok. Observen que hay una cantidad de términos que tenemos que nosotros estar pendientes, ¿no? Sobre todo lo que son las ganancias ocasionales. O sea, ¿será que una empresa podrá comprar una lotería? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Será que sí o no? ¿Qué opina Eliana? Cuéntame, Eliana, que hace rato que no me saluda. Que sí se puede, profe. Eso, así me gusta a mí la gente positiva. Claro que sí lo puede hacer. Lo que pasa es que no es costumbre, ¿no? Uno no coloca una empresa para estar comprando loterías, pero puede que en un momento determinado tenga se galgue alguna rifa, compre una. Obviamente, si lo compra no ve la empresa, ¿cierto? Pues será. Esa sí tendrá que tributar o tendrá que pagar el 20%. ¿Listo? Si tiene un bien poseído más de 2 años, pues paga el 10% de la ganancia ocasional. Eso es las aclaraciones. ¿Listos? Muy bien. Ojo a lo siguiente. Préndame las camaritas porque no hemos quedado en foto de ingreso. Activen esas cámaras a ver qué pasa. Hay una situación que pues igual me toca siempre hablar a mí y así no me gusta. Es importante que ustedes miren cuáles son los requisitos que se requiere para un ensayo, ¿correcto? Pues igual la idea, ahorita yo les subo lo que son las 2 conferencias para que pues ustedes puedan completar su información. ¿Listo? Hay que mirar bien esos requisitos. Hay unos que no me lo marcaron, por Dios, yo no sé para quién es eso. ¿Listo? Hay unos que no se dirige a nadie, entonces la idea es ponerle como un poquitico más de calidad a eso, ¿no? Yo no sé si de pronto ¿ustedes vieron algo que se llama comunicación oral y escrita? No sé, creo que sí, ¿no? Sí, señor. Entonces, recuerden que toda la información que nosotros hagamos es conveniente siempre que esté a quién va dirigida y quién la está dirigiendo, ¿correcto? Porque yo me encuentro una sorpresa de ahí que digo, vamos a hacer un ensayo y agarran un libro y le copian todo lo que dice, todo lo que dice el escritor y lo copian exactamente igual. Bendito sea mi Dios. Estoy hablando en términos generales, no es para que me mire mal Eliana, ni Verónica, ni Geraldine. Ese soy yo, ni Alice. ¿Listo? La idea es tratar de uno de mejorar un poquitico esa calidad, ¿cierto? La calidad de nosotros y meternos en el cuento, como estamos hablando. Voy a dejarla descansar un poquito los ojos, vamos a tomar nota de unas cosas del poder de posición fiscal en Colombia y ahí seguimos con la cuestión del CRE. Alguien en su momento, observen que decíamos que el CRE, ¿cierto? La sigla no coincide con lo que digamos, lo que es el impuesto como tal. Hoy en día nosotros tenemos una retención que es el mismo CRE. Lo que hicieron fue que le cambiaron el nombre. ¿Listo? Es más, eso lo hacemos en los formularios, ¿cierto? Entonces, si uno mira, está básicamente grabada esa actividad, pues obviamente sí, eso se va a cruzar con el impuesto. Pero la idea es que eso no se ha perdido, ¿cierto? El por qué, digamos, la esencia como tal, ahí está. La quitaron el nombre, sí, pero eso también afectó o tuvo algo que ver de pronto con lo que fue la famosa eliminación de los pagos de aportes y todo ese tipo de cosas. Si ustedes observan, eso fue toda una reforma estructural. Yo voy a tratar creo que tengo un librito por ahí de Guevara,
de compartírselos, pero de una vez les aviso, traten de bajarlo. ¿Está claro? Yo lo subo allá y ustedes para que lo tengan en sus consultas, que a mí me parece que eso es importante. Entonces nosotros arrancamos, mire, hay una ley 1607 de 2012, una 1739 de 2014, ¿correcto? Una 1819 de 2016, ¿listo? Una 1943, perdón, de 2018, sí, perdón, la 1943. Y ahorita recuerden que a inicios del año salió la 2010, ¿cierto? Porque básicamente muchas cosas de lo que estaban establecidas de la 1943 no pasaron, ¿correcto? Sin embargo, hoy en día se sigue tocando el famoso tema cuando nos dijo el presidente que no iba a haber reforma pensional y estamos por ahí, la gente se está tocando ya con eso, ¿no? O sea que nosotros los viejitos, sobre todo yo, ya casi llego a pensión y ¡pum! Me sube la edad o hacen cualquier otra cosa, pero entonces no, eso no va a pasar nunca. Menos mal que pues igual a mí me enseñaron de que ese pensamiento de salir de una vez a quedar pensionado es, pues si les llega, llega, y si no, quién sabe si no llega a eso. Pero pues la idea es también estar produciendo en el transcurso de la vida de uno y tratando de aportarle a alguien, ¿no? ¿Estamos? Entonces, digamos, toda esa información que nosotros queremos compartir, listo, es para que ustedes también tengan más o menos unas bases, ¿cierto? Yo siempre le digo a las personas que están estudiando administración o contaduría, hay que tratar de afiliarse también, meterse a alguna entidad. Por ejemplo, actualícese a Counter, el Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, etcétera. Cualquiera, digamos, cualquiera de esas entidades nos sirve, pues para más o menos uno mantenerse actualizado, ¿no? Que ese es el gran problema que tenemos la mayoría. Bueno, perdón, que tienen la mayoría, porque ya a mí sí me gusta medio invertir en algo de eso. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que hay muchos videos que no los puedo colocar es porque pues yo no soy el dueño. Sin embargo, pues ahí sale la que es para educación. ¿Listo? Ni lo estoy haciendo a todo el mundo. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces pongamos un titulito que diga el poder de imposición en Colombia, ¿cierto? Ah, ya hemos dejado el título. El poder de imposición de los tributos en Colombia. Con eso, y ahorita miramos la segunda parte de la conferencia. Si quiere ya pueden cerrar las camaritas ahí para que no digan que es que no las dejo descansar. ¿El poder de imposición de los tributos? Sí, señora. El poder de imposición de los tributos en Colombia. Muy bien. Entonces decimos punto aparte, puede ser. El poder de imposición es la facultad jurídica del Estado para establecer los tributos. Punto seguido. Es exclusivo decimos que es exclusivo. ¿De qué rama dijimos? Entonces pongan ahí, es exclusivo del Estado como a quien lo ejerce a través de la rama del poder legislativo. Punto seguido. El artículo 338 de la Constitución Nacional
artículo 338 de la Constitución Nacional señala, coma, abrimos comillas, en tiempos de paz, coma, solamente el Congreso, coma, las asambleas departamentales y los consejos municipales o distritales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Punto seguido. La ley, coma, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos pasivos, coma, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Muy bien, entonces, ojo a lo siguiente, ya eso lo vimos, ¿cierto? Ya cuando estábamos hablando nosotros de las leyes, hablamos fundamentalmente, ¿cierto? De la parte de, digamos, de lo que tiene que ver con el hecho, con el hecho de un momento determinado, ¿cierto? Tener nosotros, o sea, ¿quién crea la ley? Ya dijimos que él, ¿quién? La ley de los impuestos. ¿Se acuerdan o no? Ya se les olvidó. Así como decía Hernando, otra hojita. Recuerde que la ley la crean los congresistas, ¿cierto? O sea, el Congreso. La rama legislativa está comprendida por el Congreso. ¿Estamos ahí o no? No se me van a perder porque esto de aquí en adelante eso comenzamos a hablar nomás. ¿Cuáles son? ¿Quién expide las ordenanzas? Oiga, pero ustedes sí opinan mucho, pero no le escucho. Acabamos de decir. ¿Qué dice Geraldine? Nada, profe, que me da risa que su merced pregunte y nos deja como en blanco. Por eso les dejo para... El Congreso es la ley, ¿ya? ¿Listo? Entonces vamos a retomar, miremos esto para que tengamos... ¿sí? ¿Qué dice el artículo 338? ¿Cierto? Que en tiempos de paz, solamente el Congreso, ¿correcto? Las asambleas departamentales y los consejos distritales podrán imponer contribuciones fiscales y parafiscales, ¿sí o no? Entonces, escúcheme para que no se les va a olvidar. Congreso, ley.
Ahí la tiene, ¿cierto? Pues hicimos punto seguido, la ley, ¿correcto? Las asambleas departamentales, las ordenanzas, ¿listo? Y los consejos distritales o municipales, los acuerdos, ¿listo? Ahí sí, como me decía un profesor, pregunta de preparatorio, ¿quién genera los acuerdos? Los acuerdos, el Consejo Municipal y Distrital. Consejo municipal o el consejo distrital, ¿está claro? Ujú. Las asambleas departamentales van con ordenanzas, ¿listo? Y la ley, el Congreso. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Sí, Muy bien. señor. Esa es la idea, ¿cierto? La idea es que nosotros nos vayamos metiendo en ese cuento, porque es que nosotros no sabemos si Geraldine, Eliana, o Alice, o Verónica, ¿cierto? En un momento determinado pueden estar desempeñando un pueblo público, sí, un puesto público. ¿Sí pueden pasar o no? Sí, claro. Sí, claro, casi todos mis compañeros, por ejemplo, están metidos en la DIAN. Los compañeros de la universidad, ya estamos todos viejitos, pero hoy está más de uno, ¿listo? De eso se trata. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. Punto aparte puede ser. El Congreso tiene un poder de imposición ordinario. Coma, es decir, coma, en él radica en forma exclusiva la facultad de imponer tributos, coma. Pudiendo mediante una ley, facultar a las asambleas departamentales y a los consejos distritales o municipales para establecer los tributos en sus circunscripciones territoriales. ¿En sus qué, profe? Circunscripciones territoriales. Otro lo conoce como en el ámbito territorial, pero pues ahí para que se vayan como familiarizando con ciertos términos. ¿Listo? ¿Circunscripciones qué? Territoriales. En ¿Listo? otras palabras, lo que decíamos, ¿no? Bogotá en Bogotá. Chía en Chía. Cota es Cota. ¿Listo? Recuerden que cuando estamos hablando de impuestos municipales, pues cada alcalde pelea por lo suyo, ¿no? Porque supuestamente con eso es que ellos contribuyen o sea, que hacen las mejoras de las calles, ¿cierto? De parques, etcétera. Todas las, digamos, Las obras que los sitios tengan. o los lugares Ujú. de cada uno de su territorio, ¿cierto? Por eso es que de pronto uno va y mira, y tan pegado que está Chía de Cota, pero habrá un alcalde en Cota y un alcalde en Chía, ¿listo? ¿Estamos? Muy bien. Punto seguido. Estos últimos, o sea, las asambleas y los consejos distritales, ¿cierto? Tienen la facultad derivada o en segundo grado dependiente del Congreso. ¿Listo? Punto aparte puede ser.
El poder de imposición que ostenta el gobierno, o perdón, que ostenta el Congreso, y póngale una vez de la República, el poder de imposición que ostenta el Congreso de la República, coma, no puede transferirse al presidente de la República mediante facultades extraordinarias. Punto seguido, puede ser. La Constitución ¿Mediante qué? Nacional, señora, ¿Mediante qué? facultades extraordinarias. Punto seguido. La Constitución Nacional, en el numeral 10 del artículo 150, coma, niega la posibilidad de crear impuestos a través de decretos extraordinarios emitidos por el presidente. A través de decretos extraordinarios, profe. Sí, a través de decretos extraordinarios emitidos por el presidente de la República. ¿Listo? Entonces, recuerde que el presidente lo que hace es que también puede presentar sus proyectos de ley. ¿Está claro? Y los debe presentar ¿dónde? Los puede presentar en el, ya decíamos, ¿cierto? Al Congreso, puede ser en la Cámara o en el Senado, ¿cierto? Y ellos allá son los que van a decir qué es lo que va y qué es lo que no va. ¿Estamos? Punto seguido. Asimismo, coma, le está vedado con V, ¿no? A los ciudadanos derogar una ley a través de un referendo coma, cuando se trate de retirar del ordenamiento jurídico una norma en materia fiscal o tributaria. Punto seguido. Así lo establece el artículo 170 de la Constitución Nacional. ¿Listo? Decimos punto aparte. En tiempos de alteración de la paz, el poder ejecutivo, coma, en cabeza del presidente de la República, coma, podrá establecer
por medio de decretos legislativos tributos. Ahí está, claro, ¿qué pasó? En los casos de estados de excepción, entre paréntesis, coloquemos, se entiende por estado de excepción guerra exterior, conmoción interna, y emergencia económica, ecológica o social. Y cerramos paréntesis. Punto seguido. Esta facultad quedó notoriamente restringida en la Constitución de 1991. O sea, en la Constitución Nacional que está actualmente vigente. ¿Listo? ¿En la Constitución qué, profe? Nacional de 1991. Pero si no se me cae esta vaina, compartir pantalla. Ok, ¿sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Qué dice Sí, aquí? profe. Reforma tributaria. Ley 1607 del 2000. Listo, y aquí están, mira, memoria, seminario de actualización. Ese es el que le voy a compartir allá. No son sino 102 hojitas, son poquitas. Tampoco es ya mucha, pero para que ustedes lo bajen, ¿listo? Vamos a mirarle acá, se las vamos a mostrar así por encimita, porque igual ahorita ya les sigo compartiendo la segunda parte del seminario. Claro que es que esta vaina como que es un veloz para cargar. Ahora sí. ¿Listo? Entonces aquí están las memorias del seminario. Y aquí están, si ustedes ven, están las diapositivas, ¿cierto? Que básicamente se están utilizando en el seminario, pues para que los tengan presente también, ¿correcto? Yo casi siempre le digo a la persona, pues traten de bajarlas, pero pues, o miren ahí cómo hacen para tratar de marcar algunas cosas. ¿Listo? ¿Estamos claros? Por ejemplo, aquí miren, novedades en materia de rentas exentas, etcétera, etcétera. Entonces aquí está todo, ya voy a mirar a ver cómo, si no me lo deja subir, se los envío al correo o algo me invento. ¿Vale? Para que también les sirvan de herramienta. Obviamente vamos a mirar, hay que buscarles otras, pero pues esa está más la norma, está más la norma que el decreto como tal o la ley como tal, pero pues igual vamos a ver qué les consigo para que sea como más resumido. Es que en un momento determinado, digamos que toda esta información, ¿cierto? Todo lo que nos dijo la belleza de Guevara, pues es porque se ha tomado la molestia de leer las normas como tal, ¿cierto? Y tratar de sacarlos, digamos, las partes más importantes, porque pues igual es el líder de investigación de Actualícese, ¿correcto? Entonces, por eso decimos que él pues, es muy versado en muchos temas que como uno no está tratando todos los días, pues obviamente lo que tiene que recurrir es ¿a qué? A la norma como tal. ¿Listo? Y eso también es la recomendación. Recuerde que si ustedes observan
se me olvidó lo que decía esta norma, pues vaya, miren la norma, porque ¿qué más vamos a hacer? ¿Cierto? Nosotros tampoco nos la sabemos todas. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, vamos a ver la segunda parte de esta. Claro que no es mucho tiempo el que tenemos, pero lo vamos a ver. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos claros o no? Sí, señor. ¿Listo? Entonces, recuerden fundamentalmente porque ahí cuando nosotros vamos a hablar ya, es que hay un poder, ese poder de imposición fiscal tampoco es que sea, o sea, no hayan principios que lo regulen, porque imagínense que todos los alcaldes o el Congreso pudiera hacer lo que se le da la sagrada voluntad. Bueno, aunque aparentemente lo pueden hacer, ¿cierto? Pero imagínense la cantidad de impuestos que nos podían llegar a cobrar en un momento determinado. Cualquier situación que se presente, no, entonces vamos al pueblo y entonces el pueblo tenga para que lleve, ¿cierto? Yo creo que ustedes han escuchado por ahí lo de la hipoteca inversa. ¿Se han escuchado eso o no? Que está planteando también el presidente, pues para lograr, es como tratar de venderlo otra vez al banco la propiedad de uno, ¿no? Hay que mirar eso muy clara, muy concienzudamente. Y unos decían que de pronto también ahora quédate en casa y ahora nos vamos a quedar sin casa, porque pues supuestamente, digamos, por esa caída del empleo tan violenta que ha habido, ¿correcto? Y que mucha empresa pues ha tenido la necesidad de cerrar, o se ha visto en la obligación más bien de cerrar. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, Espérenme señor. un momentico acá. Entonces yo le cierro este para que no se me entre. Ok. ¿Ya están viendo este loco? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la segunda Sí. parte, ¿cierto? Muy bien. Ojo a esta situación también que cuando hablamos, por ejemplo, el saneamiento fiscal, correcto, de corregir esas declaraciones, a veces también se deja pasar el tiempo y es porque uno no está, digamos, en la jugada de la ley. ¿Listo? En esta ley yo me acuerdo que salió en el artículo 146, 47 y 48 como una especie de amnistía para los que tuvieran algún problema con digamos, de impuestos y mucha gente no leyó. Ay, no me toca eso, entonces, y hay otros que sí les toca. ¿Listo? Muy bien. Ah, bueno. Entonces, arrancamos. Por favor, Alex, me avisas cuando falte un cuarto entonces, ¿listo? Sí, señor. Ok. Gracias para que tengan tiempo de hacer la pausa activa. Bueno. O 2013. ¿Listo? Tengo que agotar todas estas láminas porque miren que todo esto tiene luego efectos en el CRE. ¿Listo? Saneamiento fiscal, dice, el artículo 163 de la ley modificó el artículo 239-1 para permitir que todos los contribuyentes del régimen ordinario, sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, puedan en sus declaraciones de renta 2012-2013 hacer un saneamiento patrimonial, incluyendo en la zona de ganancias ocasionales el valor de los activos omitidos o el de los pasivos inexistentes. Con eso se salvan de no tener que declarar esos valores como una renta líquida especial, la cual produce ese impuesto de renta más anticipo al impuesto de renta y hasta una sanción de inexactitud del artículo 647 si es la DIAN la que descubre esos pecados. Entonces, miren, ¿por qué es un pecado tener activos ocultos si usted está obligado a declararlos? ¿O por qué es un pecado incluir en las declaraciones pasivos ficticios si son pasivos mentirosos? Porque con eso esconden los verdaderos ingresos con los cuales han conseguido el patrimonio. Si yo oculto el activo, estoy ocultando el ingreso con el que conseguí el patrimonio. Y hay otros que declaran el activo, pero para no decir que lo consiguieron con ingresos, meten un pasivo mentiroso. Entonces, esos pecados que alguien esté teniendo en sus declaraciones de renta, le están diciendo, los puedes purgar en la declaración de renta 2012 o 2013. Usted va a escoger en cuál declaración. 2012, 2013, sobre todo los amigos de Interbolsa, que tenían inversiones en esos fideicomisos del exterior
y que no los habían venido incluyendo en sus patrimonios fiscales. Para eso es que se les está permitiendo aquí esto. Vea, ponga en orden su conciencia y puede estar en paz con Dios y con la DIAN. Si incluye ahora estos activos que había estado ocultando, inclúyalos. Entonces, ¿por qué digo yo que esto es solamente para entidades del régimen ordinario? Porque ustedes recuerdan que las entidades del régimen tributario especial, a las entidades del régimen tributario especial nunca les aplican las reglas de renta por comparación patrimonial. Este artículo 239-1 dice que si a usted le encuentran activos omitidos o pasivos ficticios, eso se lo vuelven renta por comparación patrimonial y se lo meten a un rengloncito que está por allá antes de la renta líquida gravable. Antes de la renta líquida gravable hay un rengloncito que dice rentas gravables especiales. El valor de los activos omitidos o de los pasivos inexistentes, si se los descubre la DIAN, se los mete allá. ¿Y eso qué produce? ¡Pum! Aumenta la base del impuesto. Y al aumentar la base del impuesto le produce hasta más anticipo y todo lo demás. Entonces, solo los del régimen ordinario son los que están sujetos a renta por comparación patrimonial. A las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial nunca les ha preocupado eso, o sea que ellas no se tienen que preocupar por esto. Esto es un atractivo para las del régimen ordinario, las que tributan al 30 hasta el 2012 al 33, y en el 2013 van a tributar al 25. Entonces, que aprovechen esta oportunidad. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Entonces, en la declaración 2012-2013, mostrar los activos que habían tenido que estar mostrando y quitar los pasivos que habían estado incluyendo, pero que eran pasivos ficticios. El efecto de esos activos ocultos menos los pasivos que eran ficticios, el efecto neto de esas dos partidas, el valor neto de esas dos partidas, llevarlo a la zona de ganancia ocasional. Y en la zona de ganancia ocasional, pues liquidar el impuesto de ganancia ocasional. ¿El problema cuál es, amigos? Que el impuesto de ganancia ocasional en el 2012, ¿cuál es? Para una persona jurídica, por ejemplo. 33. Y si lo haces en el 2013, ¿cuál es el impuesto de ganancia ocasional? Ah, el 10. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿En qué año va a hacer este saneamiento si es de los que tiene este pecado? Pues se lo va a dejar para el 2013. Pero ¿será que entonces la DIAN no le madruga antes y le audita la declaración 2012 y se le va hondo? Sobre todo si la DIAN ya tiene la lista de los inversionistas de Interbolsa. Entonces, ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué van a hacer? Yo creo que así les cueste más aprovechar el 2012 si su pecado es de esos fácilmente rastreables. Si su pecado es de esos fáciles, hágalo en el 2012 y así le cueste más, pero ya puede dormir más tranquilo porque se evita que la DIAN le encuentre eso y se lo convierta en renta líquida. Y renta líquida ya produce ese impuesto de renta. ¿Listo? Ok. Además, si sanean patrimonios que ya estaban, hay la oportunidad, ese impuesto de ganancia ocasional que se les forme por llevar ese saneamiento a la zona de ganancias ocasionales, se lo van a dejar pagar en 4 cuotas anuales. En 4 cuotas anuales. Casi como el impuesto del patrimonio, ¿se acuerdan? Que se paga en cuotas anuales. El impuesto del patrimonio son 8 cuotas, 2 por año da, 2 por 4 da 8 cuotas. Aquí son 4 anuales. Si haces el saneamiento en la declaración 2012, ¿cómo tienes que pagar las 4 cuotas? En el 2013, 2014, 2015 y 2016. Si haces el saneamiento en el 2013, ¿cómo pagas las 4 cuotas? 2014, 2015, 2016, 2017. ¿Listo? Y ya están modificando, ojo, hay un proyecto de decreto con el cual modifican el decreto 2634 de diciembre del 2012, que era el decreto que había puesto los calendarios del año 2013. Y claro, tienen que modificar el decreto 2634 de diciembre porque el decreto salió en diciembre 17 y la reforma tributaria salió en diciembre 26. A propósito de la fecha de la reforma tributaria, diciembre 26, ahí sí Santos ya se curó en salud de que no le fuese a pasar lo mismo que le pasó con la ley 1430, ¿se acuerdan? Que el Diario Nacional la puso a circulación en enero del 2011 y se la demandaron y que no sé qué, y que los efectos iban a correr un año más. Entonces ya Santos aprendió y rapidito sancionó eso y esto salió diciembre 26 del 2012 para que sus efectos sean a partir del 2013. ¿Listo? Entonces están modificando con un proyecto de decreto el decreto 2634 que era de diciembre 17 y que tenía los calendarios tributarios del 2013. Los cambios que le están haciendo el decreto 2634 es que ya ponen los calendarios para el impuesto al consumo, y en esta partecita, ahí ponen los calendarios cuatrimestrales o bimestrales o anuales para la declaración de IVA, y también aprovechan para que el que se vaya a acoger al saneamiento del que estoy hablando aquí, que lo vaya a hacer en la declaración 2012, le dicen, la
cuota de las 4 en las que tiene que pagar ese impuesto, la cuota del 2013 la vas a pagar con la presentación de la declaración 2012. Ese va a ser el plazo. Con la presentación de la declaración de renta 2012, ese va a ser el plazo si usted se acoge a este sanamiento. ¿Listo? Y las otras 3 cuotas pues le quedan para los otros 3 años. Sigo. Cambio en la fórmula de las utilidades contables no grabadas en cabeza de socios accionistas. Esto es recontra ultra importantísimo. ¿Sí? Cambio en la fórmula de las utilidades contables no grabadas en cabeza de socios accionistas. Entonces miren, el artículo 92 de la ley modificó el artículo 49 del estatuto, indicando que la fórmula para calcular las utilidades contables que pueden entregarse como no grabadas a los socios accionistas sufrirá grandes cambios a partir del 2013. Ahí quedó faltando que la lámina dijera a partir del 2013. ¿Qué pasa? Hasta el ejercicio 2012, combinando lo que es el artículo 49 del estatuto, el artículo 2 del decreto 567 del 2007 y el artículo 2 del decreto 4980 del 2007, si la fórmula arrojaba un monto máximo distribuible como no grabado, que a la final excedía al valor de la utilidad contable disponible a socios, entonces el exceso no se podía aprovechar en los cálculos de los ejercicios siguientes, excepto si era un exceso formado por la utilización del beneficio de la deducción por inversión en activos fijos productivos. Ahí sí, el exceso que se me formaba en el cálculo del artículo 49, producto de la utilización de esa deducción especial, sí se podía afectar, sí puede afectar la distribución de utilidades de los siguientes ejercicios. Ahora, a partir del 2013, sí será posible que todo ese exceso o una gran parte de él se utilice para afectar los cálculos de las utilidades contables de los 5 años siguientes o de los 2 años anteriores. Entonces, eso se mastica mejor con un ejemplo. A ese sí le hicimos un ejemplo. Vayan a la página, ¿sí? En la parte donde están los ejercicios, y ahí incluso vamos a corregir una cosita. Yo lo voy a abrir acá. Este ejercicio, ¿sí? Dice, está en la página 22. Está en la página 22. ¿Ya la ubicaron? Dice, ilustración del que será el nuevo cálculo del monto máximo de utilidades contables no grabadas en cabeza de socio. ¿Ya? Entonces, se los hice comparativos. ¿Cómo es el cálculo hasta el año, con un resultado del año 2012 y cómo va a ser el cálculo con un resultado del año 2013 o siguientes? Entonces, miren, ¿de qué parte este ejercicio? Los datos que necesitamos para este ejercicio, ¿cuáles son? Conocer cuál es la utilidad contable después de impuestos. Entonces, en ambos ejercicios, digamos que es 50 millones. Vamos a estudiar primero cómo es el cálculo en el 2012, completico, y luego miramos cómo es el cálculo en el 2013 y se van a dar cuenta de los cambios. Entonces, primera columna, ¿cómo es el cálculo hasta el ejercicio 2012? Ustedes están cerrando ya el ejercicio 2012. Entonces, en la contabilidad, la utilidad que se pueda pasar como no grabada a los socios, hay que tenerla discriminada y se obtiene de este cálculo. ¿Se acuerdan de eso? En la contabilidad, vamos a hablar como los contables, en la 37, ¿no? En la 37, donde van a quedar las utilidades del ejercicio 2012, porque se van a volver utilidades del ejercicio anterior, ¿sí o no? Hasta el cierre del 2006, del 2012 la vas a tener en la 36, y llega enero primero y la volteas a la 37, ¿no? Esa es pura contabilidad. Entonces, en la 36 o en la 37, donde ya es la utilidad del 2012, usted tiene que discriminar cuánta de esa utilidad contable va a pasar como no grabada y cuánta puede pasar como grabada. ¿Cómo se saca esa parte grabada y cómo se saca la parte no grabada? Con esta fórmula, ¿cierto? Entonces estudiamos la fórmula para el 2012. Necesitamos conocer cuál es la utilidad contable después de impuestos. La tenemos allá tomada del PIG. Y tomamos unos datos de la declaración de renta. ¿Cuáles son los datos que necesitamos tomar de la declaración de renta? Ahí dice, la renta líquida gravable, sin importar si salió de la renta ordinaria o sobre la presuntiva. Entonces suponga que son 10 millones. Menos el impuesto básico de renta, el que se liquida antes de los descuentos. Nota, las empresas editoriales deben tomar en cuenta en este punto lo indicado en el artículo 22 de la ley 98 del 93, que les pide hacer un cálculo especial ahí a las empresas editoriales. Entonces, aquí restamos, a la renta líquida restamos el impuesto básico de renta, 3.300.000, menos descuento del impuesto de renta por el concepto de impuestos pagados en el exterior sobre rentas por dividendos. En el 2012, ¿eso se aplicaba para el ejercicio? No. ¿Sí ven? No. Entonces eso va a ser algo que solo va a aplicar en el 2013. Sigamos con el 2012. Más ganancia ocasional gravable. O sea, usted va a su formulario de la declaración de renta y saca de allá el renglón que diga ganancia ocasional gravable. Suponga que eran 5 millones. Menos impuesto de ganancia ocasional, 1.650.000 pesitos, al 33%, ¿cierto?
más ingreso no grabado por dividendos que la propia sociedad había recibido como no grabados durante el ejercicio por ser una sociedad que es socia de otra. Entonces suponga que esta sociedad, por ser socia de otra, en su renta fiscal tenía ingresos por dividendos que la propia sociedad los recibió como no grabados. Entonces eso siempre se ha sumado aquí en este punto del cálculo. ¿Listo? Sigamos. Sigue diciendo, o lo puedo leer aquí en la pantalla para que no se me bloquee la pantalla. Más deducción por inversión en activos fijos productivos del artículo 158 raya 3. Esta deducción solo puede seguir figurando en las empresas que incluyeron ese beneficio en sus contratos de estabilidad jurídica, ley 963, no es ley 962, sino ley 963 del 2005 y artículo 2 del decreto 567 firmados con el Estado. ¿Esa parte la tienen también clara? Que usted, a pesar de que ese beneficio se le acabó a la mayoría de los contribuyentes, hay empresas que alcanzaron a incluir ese beneficio en sus contratos de estabilidad jurídica, y entonces así estemos en el ejercicio 2011, 2012, 2013, ellas van a poder seguir disfrutando de ese beneficio. Es las que hayan incluido ese beneficio en sus contratos de estabilidad jurídica. Y lo de los contratos de estabilidad jurídica, entonces entendamos que ya se acabaron, ya no se pueden firmar nuevos contratos de estabilidad jurídica. Esta ley 1607, Santos le quebró el huevito a Uribe. Sí, le acabó la ley de la estabilidad jurídica para inversionistas. Ya no se van a permitir firmar más contratos de estabilidad jurídica nuevos. Los que ya los alcanzaron a firmar hasta el 2013 o que los pusieron a estudio y a consideración del gobierno, si se los aprueban, listo, todos ellos sí pueden seguir con su contrato de estabilidad jurídica, pero ya no se van a permitir firmar nuevos contratos de estabilidad jurídica. Los contratos de estabilidad jurídica permitían que las empresas blindaran las normas. Y si con el tiempo una norma se iba a elevar el impuesto, a ellas no les aplica. O si con el tiempo una norma les iba a quitar el beneficio tributario que ellas habían blindado, a ellas no se le perdía su beneficio. Eso se llama un contrato de estabilidad. Se les estabilizan sus impuestos y ellas tienen a cambio que darle al Estado una prima gigantísima sobre los montos que van a estar invirtiendo en Colombia. Esa ley 963 era especial, pero entonces entendamos que la oportunidad de firmar esos contratos de estabilidad jurídica solo fue hasta el 2012. Ya no se van a aprobar más nuevos contratos de estabilidad jurídica. Entonces, en este ejercicio, suponga que estamos mirando el ejercicio 2012 de una empresa que sí usó ese beneficio porque lo tiene incluido ¿en qué? En su contrato de estabilidad jurídica, porque lo tiene incluido en su contrato de estabilidad jurídica. Sigo. Más el mayor valor por deducción especial fiscal por inversiones en o donaciones a los proyectos de investigación tecnológica, artículo 158 raya 1. ¿Ustedes no han explotado ese beneficio? Ese es importantísimo. Ese les está dejando, si usted se dedica a desarrollar proyectos de investigación científica tecnológica, usted va a poder deducir el 175% de lo que invirtió en esa investigación tecnológica. Y si usted no está desarrollando esa inversión, usted no es el ejecutante de investigación tecnológica, sino que es un donante a los que van a estar haciendo la donación, a usted también le dejan restar el 175% de la donación que hizo a esos proyectos. Entonces eso es más interesante que el otro que tenían, donde solo podían restar el 30% del activo fijo productivo. Hay que explotar ese 158 raya 1. Y trae la ventaja de que el donante o el inversionista, ese exceso que se tomó en la declaración de renta, porque, por ejemplo, si usted le donó un proyecto de investigación científica, usted le donó 100 millones, ¿qué haces en la declaración de renta? Te restas 175 millones. Entonces, ¿cuánto te restaste en exceso en comparación con lo que sí verdaderamente habías aportado? Te restaste 75 millones de más en la declaración de renta. Esos 75 los traerías aquí. Entonces, en este ejercicio, suponga que ese exceso que llevaron a la declaración de renta, lo que excedía al 100%, daba era 20 millones. Se suman para que puedan sumar en el cálculo del monto máximo no gravable en cabeza de accionista. O sea, es un súper beneficio. La gente todavía como que no lo ha explotado o no lo ha tenido presente. Pero entonces lo creó la ley 1450 del 2011, o eso venía incluso antes de la ley 1450, pero la ley 1450 lo perfeccionó. Y tiene esa ventaja de que el que invierta en ese proyecto o el que haga la donación al proyecto, el exceso que lleva a la declaración de renta como deducible lo suma aquí en el cálculo de los dividendos no grabados. Ahí cerramos y decimos que monto máximo que se puede distribuir como no grabado. ¿Cuánto da? 61 millones. Los que trajeron calculadora me ayudan a mirar si estoy equivocado o no. ¿Desde dónde sumé? Desde los 10 millones. Estoy tomando desde los 10 millones. El otro dato de arriba de la utilidad contable lo vamos a usar para otra cosa. ¿Listo?
Entonces, desde los 10 millones, sumas y restas da 61 millones de pesos. Y vamos a hacer ya la distribución o la clasificación de la utilidad contable entre los socios. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio? ¿Cuánto tenemos para distribuir entre los accionistas? 50. ¿Y cómo van a pasar? No grabados, ¿sí o no? Porque hasta 61 tengo el límite para pasarlos como no grabados. Entonces, por eso están viendo allí, distribución de la utilidad contable entre los socios, parte que pasaría como no grabada, 50, parte que pasaría grabada, 0, total entregado, 50. ¿Qué entienden ustedes ahí? Que se desperdició ¿cuánto? Se desperdiciaron 11 millones de pesos. No le pudimos sacar jugo a 11 millones de pesos, ¿sí o no? Entonces sigamos hacia abajo, que el ejercicio no ha acabado en esa columna. Sigamos hacia abajo. El ejercicio no ha acabado en esa columna. Entonces dice, valores que se controlarán en cuentas de orden y se tomarán en cuenta en los cálculos de las utilidades contables no grabadas de otros ejercicios. Hasta el 2012, si a usted se le formaba este escenario, en este escenario que estamos teniendo nosotros, 61 es mayor a 50, entonces estamos desperdiciando 11 millones de pesos. De esos 11 millones, ¿cuánto podría yo meter a la cuenta de orden y tenerlo allí para poderlo incluir en mis cálculos de utilidades no grabadas de los siguientes ejercicios? Solo la parte que proveniera de la deducción especial por inversión en activos fijos. Solo esa parte. ¿Que en este ejercicio cuánto es? 1 millón. Entonces, ese 1 millón lo puedo poner en una cuenta de orden y ese 1 millón lo voy a usar ¿en qué cálculos? En cualquiera de los cálculos de los años siguientes. Era en cualquiera de los cálculos de los años siguientes. Y hasta ahí cerramos el ejercicio. Entonces, eso es lo que pasó hasta el 2012. Ahora miramos el 2013. Miremos el 2013. ¿Cómo se producen los cambios en el monto máximo de las utilidades no grabadas? Entonces, seguimos con el mismo escenario. La utilidad contable después de impuestos es 50. La renta líquida gravable es 10 millones. El impuesto básico de renta, 2 millones 500. ¿Por qué tiene que bajar? ¿Sí o no? Bueno. Descuento del impuesto de renta por el concepto de impuestos pagados en el exterior sobre rentas por dividendos percibidos en el exterior. Aquí en este ejercicio 2013 sí tengo que restar ese descuento. Eso es una de las novedades. Aquí sí tengo que restar ese descuento. Más ganancia ocasional gravable, 5 millones. Menos impuesto de ganancia ocasional. ¿Cuánto es? El 10, ¿sí o no? Digamos, más ingreso no grabado por dividendos que la propia sociedad había recibido como no grabados durante el ejercicio por ser una sociedad que asocia a otro, los mismos 30. Más deducción por inversión en activos fijos, el mismo millón. Más el mayor valor por deducción en los proyectos tecnológicos, los mismos 20. ¿Cuánto me da el monto máximo? 62.800. ¿Y voy a entregar? 50. Entonces, ¿cómo pasan todos los 50? Como no grabados. ¿Y cuánto estoy desperdiciando en teoría? 12.800. No se van a desperdiciar. No se van a desperdiciar. Porque entonces ahora esos 12.800, por favor me corrigen y me hacen lo siguiente en el ejercicio de ustedes. En la fila donde se hablaba del millón de pesos, y mirando la columna que estamos examinando, que es la del 2013, coloque más bien un mensaje, dice, ver lo que ahora dice la siguiente fila. ¿Sí? ¿Sí me alcanzan a ver hasta acá? Los que tienen otros proyectores allá. Estamos mirando la última columna y en la columna donde se hablaba del millón de pesos, quítese el millón de pesos y coloque el mensaje que diga ver lo que ahora dice la siguiente fila. ¿Listo? Y la última fila, entonces, ahí les había quedado impreso a ustedes que 11.800, colóquenme los 12.800. ¿Por qué los tengo que poner todos los 12.800 en la última fila? Para que la última fila se lea de la siguiente forma. Allí también me corrigen, les voy a ir leyendo y ustedes van tachando ya lo que me quedó equivocado. Entonces, ¿cómo se va a leer la última fila? La última fila va a leerse así. Exceso del monto que se hubiera podido pasar como no grabado, pero que no se pudo aprovechar en este ejercicio y sí se usará en el cálculo de las utilidades no grabadas de los 5 ejercicios siguientes o los 2 ejercicios anteriores. Tache lo demás. ¿Sí? Tache todo lo demás. ¿Sí? Y me agrega esto. Lo que sí le diga es, y que fue un exceso formado por 2 puntos. A, por los ingresos no grabados por dividendos que en este ejercicio recibió la propia sociedad. ¿Sí? Voy en A. A,
Sí, entonces, y que fue un exceso formado por dos puntos. A, por los ingresos no grabados por dividendos que en este ejercicio recibió la propia sociedad por ser socia en otra. B, por la utilización del beneficio de la inversión en activos fijos productivos. Artículo 158, raya 3. Y C, por la utilización de la adopción o donación en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, artículo 158, raya 1. Si el exceso se nos está formando por cualquiera de esas tres partidas, ¿sí? Si el exceso en realidad se está formando es por la utilización de esas tres partidas. Señora. Aileen, ¿me vas a decir algo? Profe, qué pena, es que sin culpa le coloqué la mano, pero pues ya falta un cuarto, ¿no? Bueno, en fin, puede hacer pausa. Ah, pero también es cierto que ya me estaba ya como avisando que ya casi iba a ser hora de irnos. De hecho, ya nos Sí, tocó. señor. Sería aquí. Terminemos esta ideita, a ver, ¿vale? ¿O no? Dejémoslo ahí de una vez. 105, póngale más bien y con eso no los estreso. Sí, ¿No? señor, ya lo tengo. Ya lo tengo, en tiempo. Ok. Muy bien, entonces por favor entramos ahí tiremos ahí las cámaras ahí para que nos quede el registro de salida. Lo importante es, vuelvo y repito, tratar de meternos en el cuento, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos, hacia dónde vamos nosotros? Y en un momento determinado, espérame, yo le dejo de compartir aquí y ya. Saber a qué normatividad debemos recurrir, ¿no? Ya todo nos va a servir en un momento determinado. Ahora, cuando de pronto, allá hablábamos de esos pasivos inexistentes, ¿cierto? Y activos y pasivos inexistentes. Sobre todo ese pasivo inexistente, recuerde que fundamentalmente tiene que ver cuando yo estoy registrando un costo o un gasto con el fin de disminuir las utilidades, ¿correcto? De pronto eso era digamos, como una práctica muy común en que se decía en una empresa, bueno, ¿cuánto dio la utilidad este año? 10 millones, tenemos que bajar eso a 2 millones. Entonces, ¿qué hacemos? No, hagan una cuenta de cobro al nombre del hijo del dueño, entonces ese hijo del dueño, una cuenta de cobro por 8 millones porque hizo transporte o hizo otra obra o hizo cualquier cosa y resulta que nunca se la van a pagar, entonces siempre quedaría ese pasivo ahí, ¿correcto? ¿Y qué pasó? Pues recuerde que fundamentalmente cuando estamos hablando de la partida doble, pues usted, ¿qué debita? Debita el gasto o el costo y acredita el pasivo. ¿Estamos? Entonces, de eso, digamos, la ley 1607, esa fue una de las posibilidades que nos dio de tratar de corregir o arreglar o declarar esos, primero sacar esos pasivos inexistentes, ¿cierto? E incluir los activos también que no habíamos declarado. Entonces, por eso era que te decía, más adelante, cuando le tomen eso como renta líquida, pues va a tener que pagar un impuesto que es mayor, una tasa de impuesto mayor. ¿Estamos? ¿Listo? Muy bien. Entonces, mañana proseguimos. Yo les voy a subir esa información que les dije para que si pueden mañana tenerla, pues mejor con eso se van guiando también ahí en la diapositiva que esté trabajando y me parece que es como mejor, ¿no? Pienso yo. Esa herramienta les puede servir algo. ¿Listo? Es que honestamente pensé que ustedes no habían visto impuestos, entonces dije, ¿para qué les doy esto sin impuestos? Los van a ver. Cuando me oí, digo, bueno, creo que ya vieron impuestos, entonces no, para que refuercen también esa parte. ¿Listo? Estamos hablando de retención, renta, IVA, todo eso que nosotros trabajamos en las empresas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, que mi Dios me las bendiga. Nos habla mañana porque ya me les tumbé 2 minutos de los 5 que tengo para la pausa activa. Y entonces hablamos mañana y Dios quiere. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, Esperando ahí para complementar esos ensayos, ¿no? Miren, Sí, señor. bien ahí, por ejemplo, ustedes busquen normas APA para un ensayo y comiencen a trabajar con eso. Yo les voy a dar ahí les voy a abrir otra oportunidad. Voy a mirar cuántos y este fin de semana. ¿para hoy, profe? Para que ustedes lo completen y lo puedan subir. Profe, es que ¿listo? usted dio muy poquito tiempo. No, muy poco. Si es un parcial, amor. Es hasta las 6 de la tarde. Yo tengo Eso que debería- trabajar en la tarde. No, señora, póngame pues claro. Yo les dije ayer que eso es una línea de tiempo. Ustedes tuvieron de 6 a 8 de la noche para subirlo.
A las 8 sí. No, a las No, 6 a se las 6 se cerraba. cerraba. Créanme las que 6 sí, en punto. yo manejo la tabla, yo sé manejar la tabla. Lo que pasa es que póngale cuidado de una vez para que no les va a pasar en los próximos trabajos. Ahí le dice que la hora de entrega es a las 6, ¿correcto? Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces él jamás les va a decir a usted cuándo se cierra. ¿Listo? Va a llegar un momento en que le dice de pronto, usted subió el trabajo con 1 hora de atraso, con 10 minutos de atraso, ¿cierto? Pero si de pronto la hora, si está habilitado para que entregue desde antes, le puede decir que usted subió el trabajo 30 minutos antes, por ejemplo, ¿listo? Pero no se preocupen que por eso es que necesito que lo corrijamos y hagamos una cosa mejorcita, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo leí el de Alice, me parece que el de Alice estaba muy centrado, pero pues faltaron cositas relevantes, ¿no? Pero pues igual por el tiempo está bien, yo también fui consciente y dije, no, pues dejemos que corrijamos eso después. No lo complementemos, no es corregir, sino complementarlo, ¿listo? ¿Estamos claros? Muy bueno. Sí, señor. Dios me la bendiga, nos hablamos mañana, que no duerman tanto. ¿Listo? Suerte, pues, buen día, ¿no? Que le vaya bien. Profe, Profe. gracias. Buenas Profe. noches. Chao.